extranjeros hay que convertirlos a pesos, ¿no? Y que evidentemente entre la fecha en que hicimos la operación y la fecha en que pagamos, el tipo de cambio puede ser distinto y que eso nos puede dar una diferencia cambiaria, ¿no? Que puede ser a nuestro favor o en nuestra contra, ¿no? Porque el tipo de cambio puede ser mayor o menor en relación a la fecha en la que hicimos la operación. Si hubiera una ganancia cambiaria, es decir, yo ahorita celebro una operación, compro un bien en el extranjero y vienen dólares, $1,000 por decir una cantidad, y suponiendo que el tipo de cambio de hoy fuera 10 pesos, entonces en pesos mexicanos decimos, le debemos ¿cuánto? 10,000 pesos, ¿no? Le debemos 10,000 pesos y esa es lo que provisionamos en nuestra contabilidad, ¿no? 10,000 pesos. Pero no lo pagamos ahorita, lo pagamos en el futuro. Pero cuando en el futuro lo paguemos, el tipo de cambio quizá ya no esté a 10 pesos. Supongamos que estuviera a 9 pesos. ¿Cuánto vamos a pagar entonces cuando le paguemos a aquella persona? Si eran $1,000, a 9 pesos cada uno, vamos a pagar 9,000 y entonces obtenemos ahí una ganancia o una pérdida. Una ganancia, ¿no? Esa es la ganancia cambiaria, ¿no? La diferencia entre el tipo de cambio original y el tipo de cambio a la fecha en que pagamos, que en este caso era menor, generó una ganancia, ¿no? Esa ganancia, esos 1,000 pesos que obtuvimos de ganancia, ¿es base de YETU? Porque para algunos dicen que es interés, y por eso lo manejan. Sí, es interés para efectos de YETU, porque para algunos dicen es un interés. Nuestro amigo dice, para efectos de ICR, así es, vamos a ver eso, ¿no? El artículo 3, fracción 2 de la ley del YETU, dice que se van a considerar intereses para fines de YETU, dice lo que se considere como tal en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, si aquello es interés para ISR, también será interés para YETU, ¿sale? ¿Qué dice la ley del ISR en relación a intereses? El artículo 9 es donde se señala que es interés para fines de impuesto sobre la renta. Y el artículo 9 dice, bueno, aquí no, en este caso no pusimos qué es interés, pero dice el párrafo correspondiente, que se le dará el tratamiento que esta ley establece para los intereses a las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera. Pero fíjense que dice, se le dará el tratamiento que la ley establece para los intereses a la ganancia cambiaria. No dice que es interés, sino que va a recibir el mismo tratamiento. Se le va a asimilar el tratamiento a interés, pero no es interés. Entonces, la ganancia cambiaria no es interés para fines fiscales, ¿ok? Para fines de impuestos sobre la renta y por lo tanto tampoco para fines de YETU. Y entonces, ¿se acumula o no se acumula? En la iniciativa de la ley, cuando se planteó al Congreso la posibilidad de la creación de esta ley, recuerden que en el Congreso hay pura gente con un montón de habilidades, ¿no? Para ser diputado y senador, no cualquiera. O sea, para ser diputado y senador hay que realmente tener habilidades extraordinarias, no hay que ser de los hombres X, ¿no? De los casi, ¿no? Porque si no, fíjense aquí, hasta hacen cambio de sexo en el Congreso de la Unión. Los diputados y senadores hacen eso. El YETU no era YETU cuando entró al Congreso, era mujer, era la contribución empresarial a tasa única, era mujer, y salió de ahí, hombre, se volvió el impuesto empresarial a tasa única, ¿no? ¿Eh? Con razones tan malos. Sí, ahí en el Congreso le cambiaron el sexo, lo presentaron como mujer, era la contribución empresarial a tasa única, la CETU, no el CETU, ¿no? Y salió como impuesto empresarial a tasa única, el hombre, ¿no? El masculino, el impuesto empresarial, ¿no? Le hicieron, no digo que en el Congreso, no cualquiera, la verdad, o sea, hay que... Mi respeto, así yo la verdad los admiro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahí dice, en la iniciativa, dice que no se consideran las ganancias cambiarias, por lo que su obtención a través de los diversos actos que pueden dar lugar a ello, no se graban con la contribución o bien ahora con el impuesto empresarial a tasa única, ¿no? Entonces, ahí de manera clara nos dicen que la ganancia cambiaria no juega, y aparte de que pues ya en cuestiones prácticas pues no juega, ¿no? Si sabemos que es en base a flujo de efectivo esto del YETU, ¿cuánto vamos a deducir si es que pagamos aquí en este tipo de operación al extranjero?
que eran 10 lo provisionado, pero pagamos al final 9, ¿cuánto deducimos? Por los 9, ¿no? Que fue lo que pagamos, ¿no? Y si hubiera sido al revés, y hubiéramos tenido una pérdida porque el tipo de cambio era mayor en relación a la fecha en que hicimos la operación, en lugar de 9 hubieran sido 11 el tipo de cambio, y habíamos pagado 11,000, ¿no? En lugar de 10 que teníamos provisionado, pues es 11 lo que pagamos y eso es lo que deducimos, ¿no? Porque eso fue lo que nos costó, no es parte del precio, ¿no? Entonces, como tal, no juega la pérdida o ganancia cambiaria, no juega para fines de YETU, no es interés, ¿eh? ¿Ya tienen sueño? Ya nada más faltan 4 horas. En la 18. Por eso luego a mí él me invita, porque luego nos íbamos aquí, luego siempre nos vamos bien tarde. Luego tú has ido, el artículo 2, bien, ¿qué conceptos o qué bases integra él? La base del impuesto, ¿no? Dice aquí el artículo 2 que se considera el precio o la contraprestación a favor de quien enajena el bien, presta el servicio independiente o otorga el uso o goce temporal de bienes, ¿no? Así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por impuestos, salvo lo que se trasladan, como el IVA o el IEPS, ese tipo de impuestos no serán base de YETU, pero los derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto que formen parte del precio, según nos precisa la fracción primera del artículo 3 de la ley del YETU. Entonces, si estos conceptos forman parte del precio, sí es base de YETU, ¿ok? Entonces, el interés, los intereses, sí serán base de YETU siempre y cuando formen parte del precio. Si no forman parte del precio, los intereses no juegan para fines de YETU, ¿ok? Deben de formar parte del precio, si no, no. Nos regresamos ahorita a esto, vamos a ver los intereses, ya que estamos hablando de los intereses. Por aquí. Creo que lo mandé muy allá. Bueno, creo que sí, lo mandé muy adelante. Ahorita luego regresamos. Bien, los momentos de acumulación. ¿En qué momento debemos de acumular para YETU? Eso es algo que tenemos que tener bien presente. Era esta la que seguía, sí. ¿En qué momento? La ley del YETU nos remite al IVA. Dice que será el momento en que se cobre, dice. Pero según las reglas que para tal efecto se establecen en la ley del IVA. Es cuando se cobre según reglas de IVA. Entonces hay que irnos a la ley del IVA para ver en qué casos se consideran cobradas las operaciones, ¿no? Y en el artículo 1b de la ley del IVA es donde está estas situaciones. Y nos dice que pues todo depende, ¿no? ¿Cuándo vas a considerar cobrada la operación? Pues depende de cómo te paguen, del medio, la vía con la que te paguen, va a ser el momento en que lo vas a acumular para YETU, más bien se va a considerar cobrado y por lo tanto vas a acumular para YETU en ese momento, ¿no? Y dice de entrada, ese artículo 1b de la ley del IVA, que si te pagan en efectivo, en bienes o en servicio, lo consideras cobrado ¿cuándo? Pues cuando los percibas, ¿no? Cuando te los den, en ese momento, ¿no? Recuerden, en efectivo, en bienes o en servicio, pues cuando lo perciba, ¿no? Con la condicionante de que si es en bienes o en servicios, hay que acudir a valor de avalúo o bien al valor de mercado de esos bienes o servicios. No podemos tomar el precio de la operación normal, ¿no? Si te pagan con cheque, dice, no es cuando lo recibas, dice la ley, sino es cuando se cobre el cheque, ¿no? Hasta que el cheque se cobre es cuando ya lo consideras cobrado y por lo tanto es cuando tienes ya la obligación de pagar el YETU. Dice, o bien, si no lo cobras, pero lo transmites a un tercero, puede ser que él me pague un cheque, me dé un cheque y yo ese cheque en lugar de depositarlo en mi cuenta, se lo entregue a un tercero. Si yo hago eso, en el momento en que yo le entregue el cheque a un tercero, él ya yo ya debo de considerar como cobrado, ¿no? Efectivamente cobrado. Dice, excepto cuando esa transmisión sea en procuración. Y esto es así porque con el cheque yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Aparte de depositarlo, lo puedo ceder
puedo hacer un intercambio, como mencionaron, permuta, ¿no? Puedo venderlo, puedo darlo en pago, puedo donarlo, regalarlo, puedo heredarlo, y puedo endosarlo, ¿no? Y dentro del endoso hay 3 variantes, y dice ahí que en propiedad, en procuración, en garantía, dice que cuando tú lo endoses en procuración, ahí no hay, en ese momento, no se considera cobrada la operación, porque el endoso en procuración es únicamente, le doy el derecho a la persona para que él cobre el cheque, pero me tiene que dar el dinero, ¿no? No es de que yo le esté cediendo en propiedad el cheque, sino es solamente el derecho al cobro, ¿no? Entonces hasta que se cobre, ¿no? En final, ¿no? Es cuando yo tengo que considerar cobrada la operación. Eso es lo que dice la ley, eso dice el artículo 1b, en el caso de cheques, ¿no? Que es hasta que se cobren. ¿Qué han dicho los tribunales en ese sentido? Porque igual los contribuyentes se han peleado por ello, ¿no? Porque para el contribuyente dice, yo desde el momento en que entregué el cheque, yo ya pagué, ¿no? Y entonces se debería de considerar pagada en ese caso la operación, y yo podría deducir las operaciones correspondientes y no esperar hasta que la otra persona lo cobre, ¿no? Porque luego pasa que los cheques los guardamos, ¿no? Y ahí se quedan. Y entonces la otra persona no puede cobrar hasta que no aparezca en el estado de cuenta correspondiente, ¿no? Como cobrado, ¿no? Entonces los tribunales han dicho que las operaciones pagadas con cheque, dice, no pueden constituir operaciones a crédito, sino que se consideran realizadas al contado. Dice, porque el cheque es un sustituto del dinero. O sea, la persona que entrega un cheque, ella ya pagó. Ya lo que la otra persona haga con ese cheque, ya no es de mi incumbencia, ¿no? Si lo cobra, si se lo guarda, si lo rompe, es asunto de él, ¿no? Pero yo pagué. No, pues se supone que... se supone que cuando yo entrego un cheque, tiene los fondos suficientes, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, desde el momento en que yo entrego el cheque, ya se debe de considerar pagada esa operación, ¿no? Porque como dice aquí la resolución, el cheque es un sustituto del dinero. Dice aquí, entonces el cheque es un instrumento de pago y no un instrumento de crédito, dado que quien expide el cheque lo hace como si pagara con dinero, y quien lo recibe, dice, lo hace como si hubiese sido en efectivo, moneda de curso legal, de modo que con la sola entrega del documento debe tenerse pagada la obligación contraída, ¿no? Entonces, aunque la ley dice que es hasta el cobro, si yo me baso en estas resoluciones, yo podría deducir o considerar cobrada la operación desde que yo expedí el cheque, ¿no? Desde que yo entregué, yo ya lo considero pagada, yo ya lo puedo deducir, y la otra persona desde que lo recibió lo tiene que considerar cobrada la operación y tendría que acumular el impuesto, ¿no? Y no hasta que lo cobre, ¿no? Pero insisto, si nos vamos con estas resoluciones, yo que fui el que pagué con cheque y que voy a deducir antes de que aparezca en el estado de cuenta como cobrado, si algún día me revisan eso van a decir, oye, es que eso no, todavía no tienes el derecho a deducirlo, ¿no? Porque todavía no lo había cobrado a la otra persona. Hay que ir a medio de defensa, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque al auditor nunca le vas a convencer de que es así, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de pagarme con cheque o con bienes o con efectivo o con servicios me pagan con un título de crédito distinto al cheque, obviamente, ¿no? Me dan un pagaré, una letra de cambio. ¿En qué momento acumulo para YETU? Dice aquí, son las mismas situaciones que para el cheque, es hasta que se cobre el título de crédito, o antes, dice aquí, si es que le transmite a un tercero, excepto en procuración, ¿no? Es lo mismo que en el caso del cheque. Pero hay otros medios de pago, ¿no? Además de esos, ¿no? Si me pagan con un documento por los cuales un tercero asume la obligación de pago, yo hice la venta con ella, pero ella me da un documento firmado por ella en el cual ella se compromete a pagarme, ¿no? Y yo acepto ese documento, en ese momento la operación se considera cobrada, aunque en realidad no haya yo cobrado, ¿no? Aunque no haya yo recibido, ¿no? Pero por el hecho de aceptar ese documento, se considera efectivamente cobrada. Igual en el caso de tarjetas electrónicas o cualquier medio que permita al usuario obtener bienes o servicios, ella me paga con una tarjeta con la cual yo puedo ir a un comercio de por aquí o a diversos comercios y consumir con esa tarjeta, ¿no? Porque tiene por ahí, es un monedero electrónico
y yo acepto ese monedero electrónico, esa tarjeta electrónica en pago, en ese momento se considera cobrada la operación. Es lo que dice ahí, en la fecha en que sean aceptadas o recibidas por los contribuyentes, ¿no? En ese momento se consideran cobrados, aunque aquí en este caso yo incluso nada más lo recibí y todavía no voy a la tienda a consumir nada, ya por el simple hecho de recibirlo ya se considera cobrada la operación. Y por último dice el artículo 1 de la ley del IVA, pues cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones, ¿no? No te pagaron en efectivo, ni en bienes, ni en servicio, ni con cheque, ni con títulos de crédito, ni con documentos firmados por un tercero, ni ninguna tarjeta electrónica o documento con el cual puedes disponer bienes en algún comercio establecido, pero si el interés del acreedor queda satisfecho, ahí se considera cobrado, ¿no? ¿Qué formas de extinción de obligaciones hay? Novación, remisión, o sea, la novación es cuando una obligación se sustituye con otra, ¿no? En el momento en que celebramos el nuevo convenio por el cual se está sustituyendo la obligación original, en ese momento se considera cobrada la operación, ¿no? Remisión, cuando yo renuncio a exigir el pago, pues en ese momento ya el interés del acreedor está satisfecho y se considera cobrada, ¿no? La compensación, pues cuando se da la compensación, tú me debes, yo te debo, compensamos, en ese momento se considera cobrada la operación. La confusión, cuando el acreedor y el deudor es la misma persona, raro, ¿no? Pero puede darse, ¿no? Mi abuelito me prestó dinero, soy su deudor, luego se muere el abuelo y el heredero soy yo. Y entonces voy a ver sus cuentas por cobrar, porque ahora yo también soy el poseedor de ello, para ver a quién me debe ahora a mí, y veo la lista y ahí estoy yo, ¿no? Entonces soy acreedor y deudor, soy el mismo, ¿no? Me debo a mí mismo, ¿no? Pues hay confusión, en ese caso se da también, o se considera cobrada la operación en ese momento, ¿no? Pérdida de la cosa, nulidad, o sea, mediante un juicio el acto es declarado inexistente, no, nulo. Rescisión, finalización del contrato en una fecha anterior a la prevista, ¿no? De manera anticipada se da por terminado el contrato, se rescinde el contrato, ¿no? En ese momento se considera cobrada la operación. Y prescripción, extinción de obligaciones por el transcurso del tiempo y la inactividad del acreedor, cuando de manera, en base a las disposiciones legales correspondientes, se considera prescrito la obligación de pago, en ese momento ya considero cobrada la operación, porque la otra persona ya no puede ejercer acciones legales al respecto, ¿no? Entonces, son los momentos en que podemos, o que se debe de, o que se considera cobrado, perdón, y por lo tanto tenemos la obligación de pagar el YETU. Es al cobro, ¿no? Pero hace un rato decía yo que hay momentos o situaciones en las que debemos acumular para YETU antes de cobrar. Y una de ellas queda a criterio de nosotros, y es esta. Y es una que nos conviene, que realmente hay que optar por ello. Es la que está en el artículo 9 del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre del 2007, y que hace referencia a operaciones que se llevan a cabo en un ejercicio, pero que se cobran en otro distinto. En el 2010 vendí mercancía, pero no me la pagaron, ¿ok? La cobré hasta el 2011. Como se supone que se causa el impuesto hasta que se cobra, entonces para el YETU lo voy a pagar en el 2011, que fue cuando cobré. Pero recuerden que entre los diferentes créditos que yo tengo derecho a aplicar contra el YETU, uno de los más importantes es el impuesto sobre la renta, ¿sí? De hecho, el impuesto sobre la renta en ocasiones ocasiona que no pague YETU, por eso digo que es uno de los más importantes, ¿no? Pero ocurre que la venta a crédito causó impuesto sobre la renta, ¿o no? Sí, ¿no? Entonces quiere decir que el ISR de esa operación se quedó en el 2010, que es cuando yo vendí a crédito en el 2010, generé base de impuestos sobre la renta, pagué el ISR de esa operación, pero no pagué el YETU porque no lo había yo cobrado. Llega el 2011, cobro, tengo que pagar el YETU, pero ¿qué creen? Que el ISR de esa operación ya no está en el 2011, se quedó en el año anterior, y por lo tanto eso ocasiona que no tenga yo nada que acreditarle, y que pague, y que por lo tanto mi carga fiscal se eleve de manera importante por ello. Aquí viene un ejemplo
es este supuesto. Supongamos que hubiera sido, para que nos quede claro cómo se eleva la carga, supongamos una venta de 1,000,000 de pesos, que fue en el 2010. En el 2010, que es cuando yo la vendí a crédito, ese 1,000,000 de pesos generó ISR, ¿sí? Y lo causé al 30%, que es la tasa de impuesto vigente. 1,000,000 por el 30% son 300,000. En YETU no hubo nada porque no cobré. En el 2011, que fue cuando cobré, ese 1,000,000 de pesos formó base del YETU y generé 175,000 pesos de YETU. Pero repito, como ya fue en un ejercicio posterior, el impuesto sobre la renta, estos 300,000 ya no pude acreditarlos. Si esto se hubiera dado en el mismo ejercicio, o sea en el 2010, si yo hubiera vendido y cobrado, yo hubiera hecho, ¿cuál hubiera sido mi cálculo? De ISR 300,000, pero luego en el YETU hubiera llegado a 175,000, luego menos el ISR 300, ¿cuánto pago de YETU? Nada, no hubiera pagado de YETU y solo hubiera pagado el impuesto sobre la renta, no los 300. Pero como quedaron en ejercicios distintos, la carga fiscal se eleva así. Pago 300,000 en el 2010 y luego pago 175,000 en el 2011. La suma de ambos son 475,000. Entre el 1,000,000 de pesos quiere decir que mi carga fiscal por esa operación fue del 47,5%. Terminé pagando una tasa muy alta de impuestos por esa operación, por el simple hecho de que se quedaron en ejercicios distintos la venta y el cobro, ¿sí? Para evitar eso, el artículo 9 de este decreto del 5 de noviembre me dice, o me da la opción a mí, de anticipar el momento de acumulación para YETU, y dice, acumula en la misma fecha, acumula para YETU, en la misma fecha en la que se acumule para efectos de impuestos sobre la renta. ¿Sí? Es decir, en este caso que comenté, que yo vendí en el 2010 ese 1,000,000 de pesos, aunque no lo cobré en el 2010, yo tengo la opción, recuerden que esta disposición es opcional si quiero, yo tengo la opción de acumular para YETU ese 1,000,000 de pesos en el 2010, aunque no lo haya cobrado. Pero ¿me beneficia o no me beneficia hacer eso? Sí me va a beneficiar, ¿no? Porque ya decíamos, yo en el 2010 voy a decir base para YETU 1,000,000, para ISR 1,000,000, 300,000 de ISR, YETU 175,000, pero luego le voy a acreditar el ISR y no voy a pagar YETU, y solo voy a pagar el ISR, ¿ok? Y si no lo hago así, si yo me espero hasta que lo cobre, que es en el año siguiente, pues voy a pagar muchísimo más al final, ¿no? Porque voy a pagar 475,000 pesos en vez de solo 300,000, ¿no? Entonces, por eso esta regla es benéfica, aunque solo se puede aplicar, como dice aquí, respecto de aquellos ingresos que se deban acumular para efectos de impuestos sobre la renta en un ejercicio fiscal distinto a aquel en el que se cobren efectivamente, ¿no? Es solo para eso cuando está en ejercicios distintos la operación y el cobro, ¿no? A fin de año.